desde Quito, Ecuador. IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo. La serie que vamos a empezar a mirar tiene que ver con algo súper interesante. Dios diseñó la familia como el espacio seguro para que toda nueva criatura, todo niño, toda niña que viene al mundo pueda tener lo que necesita para poder desarrollarse. Lamentablemente, la familia, al separarse de la presencia de Dios, se ha convertido en algo completamente diferente a ello. No estamos creados para recibir golpes justamente, no estamos diseñados para recibir golpes o heridas dentro de nuestro espacio seguro que es nuestra familia. Pero en la realidad eso es lo que nos pasa. El primer paso para poder sanar todo tipo de heridas es comprender qué nos está pasando. Y sabe, a veces lo que nos está pasando no es fruto de lo que nosotros hemos hecho. En muchas ocasiones lo que nos está pasando como familia es fruto de una cultura familiar. El día de hoy arrancamos esta nueva serie que se llama Familias Heridas y tiene que ver con lo que nosotros venimos arrastrando como familia, lo que nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo. Alguna vez escribí este pensamiento dentro de una investigación que realizaba y les puse esto: la herida que más duele viene del golpe de quien más amamos. Y a veces nosotros no comprendemos el por qué nos dolió tanto, el por qué terminamos marcados de esa forma. Y es que en realidad la herida que más duele viene del golpe que nos propina la persona que nosotros más amamos. Mis amigos, mis amigas, en muchos casos, nuestras familias hemos sido marcados de origen, de nuestra familia de origen. Y cuando no sanamos las heridas que llevamos de nuestro hogar de origen, de donde nosotros salimos, estamos condenados a repetir exactamente las mismas heridas en el hogar que nosotros formamos. Hemos sido afectados por las heridas de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de nuestros abuelos. Y lamentablemente nosotros replicamos lo mismo. Los psicólogos le llaman patrones que se repiten. Es una especie de sello, una especie de marca que se traslada de generación en generación. Ahora, las reacciones a este tipo de heridas se traducen en lo que se conoce como la cultura familiar. Y la cultura familiar es nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer, nuestra forma de pensar como familia. Es nuestra forma de enfrentar nuestra vida diaria. Esa es la cultura familiar. Mis amigos y mis amigas, cuando nosotros en nuestra cultura familiar tenemos conceptos, por ejemplo, conceptos sobre el uso del dinero. Cuando nosotros tenemos conceptos en nuestra casa, en nuestra familia, sobre el uso del dinero, nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer, nuestra forma de pensar respecto al dinero, termina justamente de marcar lo que nosotros hacemos. Hay personas que piensan que el dinero es sucio, que el dinero separa familias, que el dinero... Y así es como viven. Hay otras personas que piensan que el dinero es tan importante que a veces está por encima de la misma familia y son capaces hasta de romper familias con tal de tener dinero. ¿O no hemos visto acaso nosotros familias que por 1 metro de tierra terminan lanzándose los platos? Seguramente no les ha de haber pasado, pero ¿de dónde vengo? Esas cosas son comunes, pasan. Mire, hay una historia súper conocida, seguramente usted la escuchó, y dice que una chica se casó y en la primera comida que hizo para su esposo se le ocurrió hacer pescado. Entonces esta chica tomó el pescado, lo limpió, tanto el de ella cuanto el de él, y después de haber limpiado el pescado, haberle adobado y todo, le cortó la cola y le puso en un sartén. Y eso le pareció tan curioso al nuevo marido, al chico, que le dijo: mi amor, ¿por qué le cortas la cola? Entonces ella dijo: mi mamá la cocina siempre así. Entonces el chico pensó, quizás ellos saben que así sale más sabroso, quizás de esa forma se cocina mejor, quizás esa es la forma correcta de cocinar un pescado. Pero le siguió preguntando a la chica: ¿pero cuál es la razón? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le cortaste la cola al pescado? Y la chica empezó a buscar razones y no las encontró.
Y lo que hizo es levantar el teléfono y le llamó a su mamá y le dijo: mamita, ¿por qué le sabemos cortar nosotros la cola al pescado antes de freír? Y la mamá le dijo: mija, lo que pasa es que cuando nos casamos con tu papá, teníamos un sartén tan chiquito que para freír el pescado, para que se fría completo, le teníamos que cortar la cola. ¿Por qué le cuento esto? Porque lamentablemente eso es lo que nosotros hacemos en nuestros hogares cuando ya nos independizamos, cuando ya nos casamos, cuando ya tenemos un nuevo hogar. Repetimos exactamente lo que recibimos en nuestro hogar de origen sin siquiera reflexionarlo. Y a veces pensamos que las cosas son así y así hay que hacer. ¿Por qué? Porque en mi casa se hacían así. Miren, yo recuerdo en mi casa, en mi hogar de origen, haber comprado quizás unos 3 juegos de mueble en toda la vida que yo estuve con ellos. Unos juegos de muebles muy bonitos que teníamos en Machachi, unos cuando vinimos a Quito y unos cuando renovamos y subimos a un departamento que se hicieron mis papis. Quizás esos son los 3 juegos de muebles que yo vi en toda mi vida mientras estuve en mi hogar de origen. Perdón. Resulta que me caso con María Fernanda y al año de que nos casamos, llego un día a la casa y ya no han habido los muebles. Y la Fer me dice, le pregunto: Fer, ¿y los muebles? Y la Fer me dice: ya los vendí. Sí, le dije que quería venderlos. Y yo sí, me dijo así como que... ¿y les vendió? Sí, les vendí. En mi universo los muebles eran hasta la muerte del titular. Y sabe, me di la oportunidad de poder entender que Fer pensaba de otra manera y lo que ella buscaba era renovar. Y le cuento algo, ahora me gusta renovar las cosas. Porque entendí que hay otras maneras de hacer las cosas. Este mensaje, el inicial, que es la apertura nada más, se llama De tal palo. ¿Y por qué se llama De tal palo? Porque quiero hablar un poquito acerca de la transferencia de la cultura familiar. La transferencia de las formas de ser, de hacer y de pensar que cada uno traemos de nuestros hogares de origen. Miren lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3 versículo 2. Dice, lea conmigo, ¿por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Esa palabra perfecto es teleios y viene de maduro, ¿no? Es una persona madura que puede refrenar todo el cuerpo. Me voy a quedar con la primera parte, porque todos ofendemos. Todos ofendemos muchas veces. Me reservo el nombre de la persona de esta iglesia que me dijo lo siguiente. Me dijo: pastor, yo parezco en esta relación el Rafael Correa de mi matrimonio. ¿Por qué? Le digo, porque todo es mi culpa. Ahí está riéndose, está atrás. Mire, la palabra del Señor dice que todos ofendemos. El esposo, la esposa, los hijos, todos ofendemos. Y cuando ofendemos, entonces, producimos justamente heridas. En la familia hemos sido ofendidos, pero también hemos ofendido. Somos familias heridas. Hay familias que han incorporado las reacciones a las heridas de manera normal, de manera natural. ¿Sabe? Alguna vez me invitaron a trabajar en una empresa. Normalmente los emprendimientos de nuestro país, de las empresas pequeñas y medianas, mayormente son de familias. Seguramente si usted trabaja en una de estas empresas se va a dar cuenta que es una familia, la dueña de la empresa, y tienen una manera de hacer las cosas. Entonces nos llaman a la primera reunión, era una plana administrativa que íbamos nosotros a trabajar, y todos bien trajeados, bien bonitos, bien peinaditos, ¿no? Todos sentaditos. Y entra una chica, que era la hermana menor de este grupo familiar. Y el hermano mayor le dice: qué bueno que has venido a la reunión. Al cumpleaños de papá no te vi. Y todos así calladitos nomás. A esta reunión sí vienes, ¿no? Como hay plata, entonces ahí seguramente esto te interesa. Pero en la reunión de papá no estuviste. Y la chica le dice: y vos tampoco estuviste en mi cumpleaños, pues. Yo también te estuve esperando y vos no llegaste. Y empezaron así entre 3 o 4 de la misma familia. Mientras los nuevos ejecutivos éramos calladitos solamente viéndonos.
Yo entre mí decía, ¿a qué hora se agarran de los pelos? Cuando dice, bueno, después hablamos de eso, sentémonos. Bienvenida, qué bueno que hayas estado, y no sé qué, se levantan, le abrazan, le besan, se sientan y comienzan a conversar. Y todo el tiempo el tono de la reunión era así, parecía que ya nos pegaban a todos. Mire, era una manera de reaccionar, era una forma de ser. Su cultura familiar era eso, hablar así, gritando como que estuviesen peleando con... Pero para mi oído eso no era normal. ¿Sabe qué es lo que hice? Después de esa reunión les agradecí y me fui. Respeto como cada quien maneja su vida y hace sus cosas. Pero ese no era mi espacio. No era mi espacio. Mire, existen 3 formas naturales de reaccionar a las heridas, a las ofensas. 3 formas. Y la primera forma natural es negarse. Y quiero decir negarse al decir esto no me afecta. A mi papá grita siempre, mi mamá siempre grita, mi mamá siempre dice que soy esto, mi papá siempre dice el otro, mi papá siempre llega chumado, pero eso a mí no me afecta. Negarse es una forma natural de responder a las heridas que produce nuestra familia. La segunda forma es repetir. Repetir porque esto es parte normal de nuestra cultura. Entonces, si él me grita, yo también le grito. Si papá llega chumado, yo también llego chumado. Si mamá me pega, pues entonces yo le pateo. Repetir. Y la tercera forma es oponerse. Hay personas que se paran y dicen, a mí no me van a hacer esto. Yo no voy a hacer. Personas que se rebelan contra la cultura familiar. Esas 3 formas existen. Y es necesario que comprendamos que estas 3 formas son reacciones naturales, pero la más común es repetir. Lo que yo encontré en mi casa es lo que repito. Hijos abandonados por sus padres normalmente abandonan a sus hijos. Madres que en sus hogares de orígenes fueron abusadas, no me refiero a la parte sexual, abusadas en el trato, abusadas con la palabra, abusadas con violencia física, repiten exactamente lo mismo en su hogar cuando se independizan. Mujeres que en su hogar de origen aguantan y aguantan y aguantan y no importa, papá que esté con 8 también, pero con tal de que traiga el pancito a la casa. Sus hijas aprenden ese patrón y normalmente repiten y aceptan exactamente lo mismo que sus madres aceptaron. ¿Vamos bien hasta ahí? Parece que me han abandonado todos. ¿Sí estamos? Ya me estoy preocupando, creo que mejor vamos a cambiar de mensaje. ¿Vamos bien? Vamos al primer punto entonces. El primer punto dice herencia involuntaria. ¿Y por qué es una herencia involuntaria? Les decía que la herida que más duele es la que nos termina de hacer, el golpe que nos termina de propinar la persona que más amamos. Mire, hay una herencia involuntaria, una transferencia involuntaria hacia nuestras siguientes generaciones de nuestras formas de ser, de hacer y de pensar como hogar, como familia. 2 meses y 15 días después del pueblo del Señor, de haber salido desde Egipto, haber cruzado el Mar Rojo y empezar su camino a la tierra prometida, 2 meses y 15 días después, al darse cuenta que ya no tenían las mismas comodidades, que tenían que caminar, se paran delante de Moisés y delante de Aarón y les dicen esto. Éxodo 16:3 dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero tú ahora nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. ¿Cómo puede ser posible que existan personas que prefieran morir siendo esclavos antes que luchar por ser libres? ¿Cómo puede ser posible que después de haber visto 10 plagas caer sobre Faraón, después de haber visto cómo el ejército de Faraón fue tragado por una mar que antes se abrió para que ellos puedan pasar en seco, cómo puede ser posible que después de eso, después de haber visto la mano del Señor, 2 meses y 15 días, se plante el pueblo y diga, mejor regresemos, allá teníamos ollas de carne? Mire, eso me suena mucho al
Aunque sea con lo mismo, aunque sea con poquito, pero que todos estemos aquí. Que ningún hijito se vaya. Si se casa, que le traiga a la chica. Aquí le hemos de dar un puestito, un platito de comida no ha de faltar. Mire, eso me suena a, sí lo he intentado varias veces, pero difícil ha sido eso de seguir al Señor. Diosito me entiende. Mire, eran 430 años que el pueblo de Dios vivía para el sueño de otro. 430 años donde las familias no habían encontrado la promesa del Señor, en donde sus hijos habían aprendido a matar sus sueños porque sus padres eran esclavos. 430 años que el pueblo del Señor no podía salir. Y es que hay cosas y costumbres de nuestra cultura familiar que por las heridas que llevamos preferimos nosotros tenerlas. Y nuestras reacciones son: vaya por lo seguro, mijito. Así sea poquito, pero seguro. ¿Han escuchado eso? No hay que arriesgar mucho. A veces la ambición rompe el saco. ¿Para qué vamos a cambiar si así nos ha ido bien? Si aquí hemos estado todos bien. No hay que confiar en todas las personas. Cuidado. Al marido no se le cuenta todo. De seguro eso nunca escucharon ustedes. De seguro eso nunca dijeron. Miren, estas reacciones que tenemos en nuestra cultura familiar son simplemente fruto de heridas que tuvimos, de malas experiencias. Y lo que hacemos es replicar en nuestras siguientes generaciones y llegamos a cortar los propósitos de Dios en las siguientes generaciones porque lo que les estamos transmitiendo no son principios, no son valores, no es la palabra. Lo que les estamos transmitiendo simplemente son nuestras heridas, nuestros temores, nuestros dolores. Las heridas de los padres normalmente cortan los sueños de los hijos. Y no queremos nosotros, y la idea no es crucificar a nuestros padres, ni tampoco hablar mal de ellos. Es simplemente entender que nosotros recibimos una herencia involuntaria de parte de nuestros padres. Mire, nuestros padres, y en algunos casos nuestros abuelos, vivieron un dolor que nosotros no logramos entender. La generación que estuvo a inicios del siglo pasado vivió algo durísimo que fue la guerra. Hay películas ahora que nos grafican el horror de lo que fue la guerra del 41, el conflicto bélico que tuvimos con el Perú. Y la historia de nuestro lado nos cuenta que nosotros somos los buenos, de nuestro lado. Del otro lado nos dicen lo contrario. Independientemente de eso, ¿sabe? El dolor que causó la guerra, entre otras cosas, dejó familias sin padres. Padres que salieron a la guerra y nunca más regresaron y que después se les encontró con otros hogares en otros lados. Nos dejaron hogares en donde el abandono generó una pobreza tal, en donde quizás usted escuchó a sus papás, a sus abuelos, historias, donde ellos con tiernas edades tenían que salir a ganarse el pan. Quizás usted está aquí y quizás usted mismo sabe hasta dónde pudo llegar en los estudios. Hay personas que quizás llegaron hasta la escuela, otros por las justas alcanzaron a salir del colegio. No porque les haya faltado capacidad, sino simplemente porque las cosas, las condiciones eran diferentes. A los chicos siempre les digo esto. En la época de sus papás, tener un par de zapatitos negros, un par de zapatitos cafés y un par de zapatos deportivos tenían los ricos. Quizás ustedes mismos escucharon a sus papás historias de llegar de la escuela y pasar descalzos en casa para cuidar los zapatos de la escuela. Mire, eso hizo que ellos tengan una forma de pensar, una forma de proceder, una forma de ser, de hacer y de pensar frente a la vida cotidiana. Les digo a los chicos, pensar en combinar los zapatos con la correa, eso para los varones no existía. Hoy vivimos otras condiciones.
pero la condición en la que se forjaron nuestros padres, nuestros abuelos, y quizás algunos de nosotros también, fueron duras. Y muchos de nosotros nos quedamos en ese tiempo, en ese momento, cargando esas heridas. Y esas heridas son las que repetimos y replicamos en nuestros hijos. Y nuestros hijos, lamentablemente, mis amigos y mis amigas, absorben una realidad y un dolor que no es de ellos. Todos tenemos la historia, ¿no? La historia del familiar rico, el abuelito rico, el tío rico que tenía casas, que tenía carros y se acabó todo en la bebida y el juego, ¿no? Antes nosotros no tenemos plata porque el abuelito se acabó todo en el juego. Todos tenemos una historia como esa, la gran mayoría tenemos una historia como esa. Y eso le transferimos a nuestros hijos y nuestros hijos crecen echando la culpa a alguien que ni siquiera conocieron. Transferimos de manera involuntaria. Mire, nuestros abuelos, nuestros padres en muchos casos repitieron lo que vieron. En unos casos negaron, en otros casos se opusieron y dijeron, nunca más vamos a pasar hambre, por eso nosotros vamos a hacer esto. Y se convirtió la supervivencia en su razón de vivir. Hemos recibido una cultura familiar terrible. No sé si a usted le ha pasado esto o si ha escuchado a alguien esto. ¿Se acuerdan de ir las familias al centro histórico a comprar? Llegar y decir, disculpe, ¿me puede indicar el pantalón de ahí? Lo primero que nos decían era, ¿va a comprar? No sé si se acuerda de eso o no. Bajaban el pantalón. ¿Cuánto cuesta el pantaloncito? Por decir algo. $25. Ah, ¿y el de acá? El de acá cuesta 10. Y la señora argumentaba, ¿no? Porque el otro costaba 25 para que le compre el de 25, ¿no? Y no sé si ustedes escucharon esa frase. El de 10, para no más de nosotros. Mire, esa herencia involuntaria hace que nuestros hijos lo repitan y digan, sí, nosotros no nos merecemos algo más. Que nuestros digan, a mí no me interesa, eso no me importa el que sea. O que nuestros hijos digan, a mí no me van a volver a poner cualquier cosa. Y lo que estamos haciendo no es criarles con principios ni valores, lo que estamos haciendo es forzando a que nuestros hijos reaccionen a nuestras heridas. Preferimos nosotros a veces morir así, haciendo lo que hacían nuestros padres y no enfrentarnos a un reto que nos demanda porque nos duele. Hablar de este tipo de cosas nos duelen. Enfrentarnos a este tipo de heridas y tratar de entender qué nos está pasando no es una cosa sencilla. El pueblo de Dios, después de 2 meses y 15 días de haber caminado, se dieron cuenta que iba a ser difícil y lo que dijeron es, preferimos hacerlo de nuestros padres. Preferimos morir siendo esclavos pero comiendo carne. Y a veces en la casa somos exactamente iguales. Porque nosotros preferimos no hablar de lo que nos duele. Y no importa, tener la misma reacción. Papá en una esquina sin hablar serio todo el tiempo. Mamá gritando todo el tiempo. Y no comprender qué nos está pasando. Porque nos duele. Les dejo este pensamiento. Preferimos negar que llevamos heridas familiares. Pues pensamos que nos levantaremos mañana y ya no dolerán. A veces pensamos que dejando de hablar, ya un día nos levantamos y ya, pasó todo. Mire, la noticia es que no pasó todo. La noticia es que mañana nos levantamos y las heridas van a seguir ahí. Vamos al siguiente punto. Promesa de bendición se llama el segundo punto. Si el primero entonces era una herencia involuntaria, el segundo tiene que ver con una promesa de bendición. Y vamos a regresar un poquito en la historia del pueblo de Dios y vamos a irnos al momento donde Moisés es enfrentado a la presencia de Dios en la zarza ardiendo. Recibe una promesa de parte de Dios. Después de pelearle a Dios dice, ok, lo voy a hacer. Se acerca, habla con Aarón. Aarón comprende lo que está pasando. Y dice, ok, te voy a apoyar. Vamos a hablar con los líderes de opinión del pueblo. Se acercan a los sabios del pueblo, a los líderes de opinión del pueblo. Y le dicen, esto es lo que Dios le mostró a Moisés. Ellos dicen, genial, vamos a hacer el sueño de libertad de Dios, entonces lo vamos a cumplir. Éxodo capítulo 5, versículo 17 dice, pero él les contestó, se refiere a Faraón, escuchando el momento que le hacían la propuesta. Faraón les dice, haraganes, son unos haraganes. En otras versiones dice ociosos.
Me piden que los deje ir a adorar a su Dios, pero lo que quieren es dejar de trabajar. Amigos, cuando nosotros tenemos una idea de parte de Dios de que este tipo de heridas familiares, este tipo de cosas, no pueden ser lo que nosotros normalmente hacemos, sino que somos llamados a libertad, a dejar atrás las heridas y empezar a formar un hogar de principios y valores de reino. ¿Sabe qué? Hay gente que nos dice, en tonteras andan pensando estos. Ayer les veo que se levantan tempranito el domingo para irse a la iglesia. Se están haciendo fanáticos. Ahí les veo unas fotos llorando. Son unos ociosos. El domingo de levantarse a salir a trabajar, a hacer esto, a hacer el otro. Mire, la gente no va a entender que lo que estamos trabajando es en el legado que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestras siguientes generaciones. La gente no va a entender que lo que estamos haciendo es cambiando ese cheque, esa promesa de bendición. La gente no va a entender eso. Siguiente versículo, versículo 18 dice, así que regresen a su trabajo y aunque no voy a darles paja, ustedes deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. En otras palabras, Faraón les dijo, son unos ociosos, que voy a adorar a Dios. Son unos vagos, lo que pasa es que están sin trabajo. Ahora van a hacer la misma cantidad de ladrillos y ya no les va a dar material. La Biblia dice que el pueblo de Dios salía a buscar rastrojo, ¿no? en la calle, en los terrenos, a buscar rastrojo para poder hacer los ladrillos porque tenían que entregar la misma cantidad. Y los egipcios les decían, si ustedes no entregan les vamos a matar. Ante un gran proyecto de Dios siempre se van a levantar faraones. Ante un gran proyecto de Dios, a la hora de darnos cuenta que necesitamos sanar familias heridas, siempre van a haber personas que se van a levantar a llamarnos desocupados, ociosos, emocionales. Mire, nosotros sabemos cómo termina la historia de Faraón frente a Moisés, pero ellos no sabían cómo terminaba la historia. ¿Cuál es la reacción de las familias heridas ante los gigantes que se interponen en ese gran sueño que tenemos con Dios? Vamos a Éxodo 5, capítulo 21. Miren lo que le dice el mismo pueblo a Moisés y a Aarón. Dice, y les dijeron que Dios los castigue. ¿A quién está diciendo? A Moisés y a Aarón. Que Dios les castigue por el mal que nos han hecho. Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. Ustedes les han dado un pretexto para que nos maten. Y eso es lo que nos pasa cada vez que nosotros queremos hablar de este tipo de cosas. Cuando nosotros intentamos hablar de heridas familiares, ¿saben qué es lo que normalmente hacemos? Como familia, como cultura familiar, no es encontrar una raíz, sino encontrar un culpable. Tu papá, él es el Rafael Correa de esta relación. Tu papá es, o tu mamá, tu abuelo, tu abuelita. Ya les conté ese de la abuelita, creo. No, que el nieto va y le dice a la abuelita, cierra los ojos. Ay, no molestes, que estoy ocupada. Cierra los ojos, abuelita. Y el nieto toda la mañana, abuelita, cierra los ojos, abuelita, cierra los ojos. Hasta que dice, ya, ¿para qué quieres que cierre los ojos? Porque mi papá sabe decir que cuando cierres los ojos nosotros vamos a ser felices. Frente a un desafío de entender qué nos está pasando, siempre buscamos culpables. Ahora, les pregunto, ¿creen que sea imposible reaccionar diferente? Una familia herida normalmente critica a sus miembros cuando estos miembros quieren salir de sus prácticas distintas. Cuando la gente cobra su mensual y sale corriendo a los sitios de diversión a entregarle su diezmo al demonio, a darle lo primero y lo mejor al demonio, a gastarse en la mejor bebida, en la mejor farra, muy poca gente les critica. Cuando usted dice lo primero y lo mejor es para el Señor, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, cuando usted termina de tener un proceder distinto, diferente dentro de su casa, hay personas que se levantan para decirle, no hagas eso. Ahí les veo a los guaguas llorando, que también sabrán hablar.
Y a veces lo que estamos haciendo es sanando todas esas heridas que venimos acarreando. Les dejo ese pensamiento: una familia herida deja que el gigante oculte el tamaño de la bendición que viene después de vencerlo. Una familia herida se preocupa del culpable, del gigante, no del tamaño de la bendición. No dejes que el gigante tape el tamaño de bendición que el Señor tiene para tu vida y para tu casa. Vamos con el último punto. El último punto se llama herencia intencional. Y en esto quiero hablar acerca de esa actitud que nosotros tenemos, los que estamos en Cristo, para no dejar lo mismo a nuestros hijos, para no dejar exactamente lo mismo. Necesitamos atender nuestras heridas, necesitamos ser honestos con nuestras heridas. La palabra del Señor dice que del corazón sale la vida, y cuando habla del corazón está hablando de la voluntad. Y en muchas ocasiones las heridas familiares que nosotros traemos, lo que nuestros padres, lo que nuestros hermanos, lo que a veces nuestra familia ampliada ha hecho con nosotros. Hay familias que dicen: no, todas mis primas son zucas, nosotros somos los negritos, por eso no nos quieren. Mire, lo que nuestra familia ha hecho, nuestra familia de origen, a veces repercute en nuestra voluntad. Y a veces eso termina de ser un lastre, un peso, para que los sueños de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas. Cuando llegan las dificultades, lo primero que rompemos familiarmente es nuestra conexión con Dios. ¿Cómo te va, fulanito? Aquí luchando para no perder la fe. Eso es lo que aprendimos. Aprendimos que cuando las cosas están bien, chévere, Diosito se acordó de mí. Pero cuando las cosas van mal, aprendimos familiarmente que tenemos que enojarnos con Dios. Y que tenemos que decir: no, esto no sirve, esto no está funcionando, esto no está saliendo, esto no. Volvámonos nomás de Egipto porque ya teníamos ollas de carne. Eso es lo que hemos aprendido. Y si les digo que esta es solamente la apertura, la primera partecita, les debo indicar que hay un montón de cosas que se van a venir después. Cuando llegan las dificultades, como familia rompemos la relación con Dios, y más o menos es como cortarle la cola al pescado. Y cuando les preguntamos: ¿pero por qué te enojas con Dios? Y decimos: no sé, Dios ha de tener la culpa. El autor de Hebreos pone así el dedo en la llaga y dice lo siguiente: recuerden lo que dice, y se está refiriendo a un salmo: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. La palabra endurezcan es escleruno y significa ponerse rebelde, impetuoso, no, es que Dios tiene la culpa, es que no quiero, es que... Quiere decir obstinado. Mire, hablar de estos temas dentro de una iglesia y decirle que nuestras familias traemos heridas es sacar al consciente muchos dolores que nosotros vamos a empezar a verlos desde la próxima semana. ¿Le adelanto el de la próxima semana? ¿Quieres saber de qué vamos a hablar? La próxima semana vamos a arrancar con la primera herida. La primera herida que recibimos es el rechazo. Algunas personas fueron rechazadas desde el vientre de la madre. Quizás no les he presentado. Pónganse de pie, por favor. Carlitos y Karen. Son dos personas que han trabajado años con mujeres quienes han rechazado a sus hijos. No saben cuántas muchachas han restaurado su vida. No saben cuántos hogares han sido sanados. Démosles un aplauso, por favor. Dios les bendiga. Dios les bendiga por todo lo que han hecho. Es que el rechazo es lo primero que recibimos. Cuando nacemos nos rechazan porque somos gordos, porque somos flacos, porque somos negros, porque somos blancos, por todo. Porque se parece mucho al papá o porque no se parece al papá. La próxima semana arrancamos con el rechazo. Vamos a hablar de cómo esta herida del rechazo nos afecta y cómo hace que después, cuando tenemos nuestro propio hogar, la herida del rechazo termine de marcar nuestras reacciones. Mire, nuestros antepasados
bloquearon o dañaron su relación con Dios porque sintieron que no estaba funcionando. Culturalmente nos enseñaron a hacer eso, a cortarle la cola al pescado, y nos dijeron, así se tiene que hacer y así hay que hacer, no con sus palabras, sino con sus acciones. Aquí en IBF estamos aprendiendo una forma correcta, diferente de relacionarnos con Dios, en las buenas y en las malas. De decirle gracias, Señor, por esos días en donde el sol brilla y todo es hermoso. Le decía el otro día a la Fer, qué lindo día. Pero también relacionarnos con Dios en estos momentos duros. Porque esto seguido se viene a mi mente. Quisiera que mi hijo esté aquí mirando esto. Una forma de relacionarnos con Dios en las buenas y en las malas. Por eso es necesario que destapemos esas heridas de familia que parece que están cerradas, que parece que están bien, pero cuando nos tocan, vuelve a doler. Y la idea no es llenarnos de un montón de teología o de conocimiento del comportamiento. La idea es entender qué es lo que la palabra del Señor tiene para nuestra realidad. Los israelitas culturalmente sacaban a Dios de sus planes cuando sus heridas les hacían ver que las cosas no estaban funcionando. Pero el proceso de restauración de una familia comienza por lo siguiente. Para empezar a sanar esas heridas, lo primero que nosotros necesitamos es incluir a Dios en mi relación familiar. Nosotros hemos sido diseñados por nuestro Creador, y cuando incluimos a Dios en nuestra relación familiar, entonces nuestra familia comienza a sanar. O dígame usted, desde que cruzó por esa puerta y empezó a hacerle caso al Señor, ¿no ha empezado un proceso acá en donde usted se ha dado cuenta de ciertas cosas que el Señor quiere ir cambiando en su vida? En varios casos, sus hijos no han tenido un comportamiento diferente. No le han dicho cosas que quizás nunca esperó escuchar. Para sanar heridas de una familia, primero necesitamos incluir a Dios, no sacarlo. La segunda cosa que necesitamos para empezar un proceso de sanidad familiar es construir espacios para poder hablar y para poder reponer. Espacios para hablar y reponer. Espacios en donde nuestros hijos puedan sin miedo decirnos: papi, no me gusta el tono de voz que ocupas. Mami, no me gusta que estas cosas me digas que no le cuente a mi papá. Necesitamos espacios para reponer lo que hemos perdido, lo que hemos dañado. Hace años me acuerdo haber ido con un amigo a la tumba de su papá para abrazarle y sostenerle así, mientras él entre lágrimas le leía una carta a su papá muerto, reponiendo lo que le hizo falta. A veces nos ha tocado decir a personas adultas: lo que tu niña necesita, que ya es una mujer, que no es una niña, lo que tu hija necesita es que ahora que es adulta y que tú estás vivo, le lleves un rato al parque. Eso es lo que necesita. Que le hagas un columpio, que le abraces. Necesitamos construir espacios para hablar y para reponer lo que hemos perdido, lo que hemos dañado. Y la última cosa que necesitamos es tener compromiso. Compromiso para poder replicar lo que edifica. Porque hay cosas buenas en nuestra casa. La solidaridad, la ayuda, a veces el respeto, el cuidado. Eso es bueno y eso hay que replicarlo. Pero también necesitamos espacios para poder quitar lo que nos está dañando. Tener la valentía, como les decimos en parejas, de abrir la maleta y sacar todas las cosas que nos van estorbando. Los problemas van a llegar sin que uno los llame. Necesitamos tener una nueva cultura familiar, una cultura donde nuestras reacciones sean más cristianas que nuestros discursos. Porque a veces hablamos bonito, pero nuestras acciones no son de las mejores.
Les dejo este último pensamiento. Una familia de reino, cuando falla, reconoce, pide ayuda a Dios para no repetir y lucha por reponer lo que ha roto. A veces lo que hemos roto es la confianza. A veces lo que hemos roto es el tiempo de familia. A veces lo que hemos roto es la imagen de Dios en nuestros hijos, en nuestra pareja. Y a veces lo que necesitamos, más que un discurso cristiano, es tener tiempos para reponer lo que rompí. Es cumplir los compromisos que hice. Pero es que, pastor, no me creen. Claro que no le creen, porque dice siempre lo mismo y termina haciendo lo que no debe hacer. Las heridas de familia están hechas no para morir con las heridas y regresarnos a Egipto. Las heridas de familia están para que se derrame la gloria de Dios en ellas y nosotros podamos ser un testimonio vivo de cómo Dios responde y respalda a sus hijos. La próxima semana vamos a hablar de esta primera herida de familia que se llama el rechazo. Y si usted alguna vez se sintió rechazado o ya de grande le ha rechazado su pareja, sus hijos, sus padres, déjeme decirle que ese rechazo es el espacio en donde Dios va a manifestar su gloria. Y los que un día le rechazaron serán ellos los primeros en reconocer que Dios ha hecho algo en usted. Las heridas de familia están hechas para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras debilidades. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que va a hacer. Al darse cuenta que necesitamos tratar una herida, va a decir: no hablemos de eso, no, mejor no. Volvamos a Egipto, allá teníamos carne. O quizás va a decir: Señor, aquí estoy. Necesito incluirte en mi relación. Señor, necesito construir estos nuevos espacios. Señor, necesito comprometerme a cumplir lo que estoy prometiendo. Por eso les llamamos familias de reino, porque ya no son nuestras, le pertenecen a un gobierno de Cristo. Y cuando Cristo gobierna nuestras familias, su gloria se manifiesta en ellas, y nuestros hijos y nuestras hijas son los encargados de llevar la gloria de Dios por donde ellos van. ¿Qué familia va a querer usted? Usted la decide. Aquí termina mi parte y comienza la suya. Que el Señor nos bendiga, pongámonos de pie. Desde Quito, Ecuador, IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo.